Hola, espero que estén bien. Espero que este video se escuche un poco mejor. Si no, pues voy a ver qué puedo hacer porque la verdad es que estas cosas del micrófono nunca he sabido bien cómo editarlas. Así que espero, digo, lo puse también aquí como para que escuche más mi voz, o no sé, eso me imagino yo. Pero bueno, hoy voy a leer un cuento de Inés Arredondo de esta colección llamada Cuentos Completos, editada por el Fondo de Cultura Económica. Este cuento es un cuento cortito en realidad y se llama Para siempre. Em, Recuerdo que en una clase de crítica literaria eh, estábamos pensando en qué autor podríamos analizar y así. O sea, todos teníamos que hacer un análisis en conjunto o por separado, no me acuerdo. El chiste es que todos íbamos a analizar el mismo cuento. No sé, según yo sí era en conjunto, porque si no, supongo que cada quien pudo haber analizado su propio cuento, no sé, lo que sea. Pero bueno, el chiste es que yo sugerí a Inés Arredondo porque yo me gusta mucho. Y aparte tenía su libro, y pues ya estuvimos viendo qué cuentos podrían ser, y como este es un cuento corto, eh, podríamos, ay, perdón, analizar mejor, ¿no? O sea, como para nuestros primeros análisis, pues estaba bien. Así que bueno, voy a leerlo y después les cuento un poco de lo que nosotros analizamos. Para siempre. Es extraño cómo llega a coincidir lo que nos sucede con lo que queremos que nos suceda. Ya había subido un buen tramo de la escalera cuando lo pensé. Estaba viendo aquello como la primera vez, sucio y miserable. La oscuridad húmeda de los corredores me repugnaba hasta producirme náusea. Apenas podía soportar un agudo malestar culpable. Como la primera vez, temblaba al encontrarme con gente, me sobresaltaba al menor ruido y sobre todo temía la presencia inquisitiva de la portera. Me costaba un gran esfuerzo recordar que no hacía todavía muchos meses subí aquella escalera con alegría, encontrándolo todo muy bien. Pero era una suerte que la última vez que iba ahí me pareciera aquello repugnante, y la situación tan poco deseable. Cuando llegué al tercer piso sufría verdaderamente. Estaba helada y un poco fuera de mí. Caminaba sin hacer ruido por el estrecho corredor maloliente. Asustada y casi huyendo, el número 17, opaco sobre la madera, me pareció calmamente y familiar. Empujé cautelosamente la puerta y me encontré frente a Pablo. Hubiera querido echarme en sus brazos y refugiar mis temores contra su cuerpo tan fuerte, pero cuando vi sus ojos doloridos y sus manos inmóviles contra el cuerpo, recordé que era Pablo a quien debía enfrentar por última vez definitivamente. Hace demasiado calor aquí, dije de una manera atropellada, pasando a su lado sin tocarlo. Abrí la ventana. Había un cielo gris de tormenta, y en las azoteas próximas las mujeres corrían para recoger la ropa que un viento fuerte arrancaba de los tendederos. Era una tarde sofocada que esperaba la lluvia. En esa misma ventana apretada contra Pablo, había esperado en días semejantes la caída de las primeras gotas. Cuando llegaban reía y hablaba interminablemente. Alguna vez hasta bailé por el cuarto, sin miedo al ridículo, como una niña. Ahora él no estaba a mi lado. Seguía de pie en medio del cuarto, observándome, esperando. ¡Qué calor! Lo dije sin demasiada fuerza y empecé a quitarme el suéter con movimientos desordenados. Pablo se acercó y me ayudó a desembarazarme de aquella especie de tela de araña. Me tocó las manos. Te quejas de calor y tienes las manos heladas. No había contado con su voz, con todo menos con su voz. Me fue guiando dulcemente de una mano, como si hubiera sido un niño o un ciego, hasta el borde de la cama. Me hizo sentar y acarició mis cabellos como para consolarme. Yo necesitaba un poco de whisky, pero me pareció inadecuado pedirlo, y a él nunca se le ocurriría ofrecérmelo. Cuando creyó que estaba más calmada, se retiró un poco y empezó a hablar. Leí tu carta, pero no comprendí bien. Por eso te pedí que vinieras. Así, de pronto. No lo entiendo. No entiendo en absoluto eso de que te vayas a casar con otro. Nosotros hemos hablado de... ¿Y venirme a vivir aquí? La voz chillona que oí no era la mía, ni era eso lo que había pensado decir. Me miró repentinamente a los ojos, con rabia, y temí que me golpeara. Pero su ira se hizo desprecio. Un desprecio duro que me dolió más que una bofetada. Ah, sí, es por eso. Se puso de pie como dando por terminada la entrevista. Ese momento fue mi oportunidad. La puerta que me abrió para la huida. El instante en que ofendido y echándome de su casa,
Yo podía utilizarlo para la justificación y el recuerdo, pero no pude pagar el precio. Creí que era cruel e injusto. No podía quedar así en su memoria. Necesitaba un porvenir mejor en otro sentido, sin renegar de aquel pasado hermoso y único. Y ahora Pablo estaba ahí, mirándome con repugnancia y dolor como a un gusano herido. Era la primera vez que me juzgaba, que me miraba desde una distancia insalvable, que me miraba desde afuera y yo, sin comprenderlo del todo, supe que no me podría casar con otro, que no sabría caminar, hablar, pensar, si detrás de mí no habría siempre de alguna manera aquella única, insustituible mirada de amor que había perdido. Empecé a llorar y a balbucir con la cara entre las manos. Quería convencerlo de que quería al otro, de que lo quería a él, de que era una miserable. No, no lo era. Le hablé de episodios de mi infancia, de mis padres, del remordimiento. Le hablé mal de él mismo y bien de mí. Y de pronto empecé a reírme, a borbotones primero y después a carcajadas. La realidad perdida y un presentido mundo informe se mezclaban. Lloraba. Todo se desvanecía. El cuarto, Pablo y yo soñábamos. Mi cuerpo no pesaba. Desde un fondo oscuro y sin porvenir mi llanto y mi risa me confortaban. No me di cuenta de que Pablo me había desvestido. Me pareció natural que caminara con mi cuerpo desnudo en sus brazos. Cuando sentí el agua fría de la regadera caer sobre mí, una rebeldía agudiza me hizo gritar. Pero pronto me fui calmando y hundiendo en un bienestar dulce como el sueño. Él me arropó en su bata de baño blanca, tan grande y tibia. Me abandoné en sus brazos y sentí que me puso sobre la cama. No pude abrir los ojos. Lo oí regresar al baño y traté de incorporarme, pero no logré mover ni una mano. Empezó a frotarme con una toalla, primero las piernas y luego los brazos. Al principio me frotaba con eficiencia, vigorosamente, pero a poco la toalla subía y bajaba por mis miembros lentamente, y sentía, a través de la tela felpada, la mano poderosa de Pablo. Aquel calor nuevo y conocido, aquella frescura cálida que no se marchitaba nunca, estaba allí, limpia y presente como si yo no lo hubiera traicionado. Las lágrimas me corrían por las sienes, pero no pude levantar los párpados. Pequeña, oí que me llamaba, y se abrazó a mi cuerpo inerte con un ruido extraño, como un sollozo. Me besó con delicadeza, como si hubiera querido guardar en sus labios, partícula por partícula, todo mi cuerpo. Me pareció extraordinaria aquella fidelidad intensa y sostenida, aquella emoción que se alargaba sin desfallecimiento hasta envolverme toda. Era muy extraño que tuviera el valor de aplicarse tanto a reprender una página sabida, gastada y que debía olvidar mañana. Me acarició largamente, como en unas nupcias ideales con su sabio homenaje. Yo sabía que mi cuerpo resplandecía, otra vez hermoso y perfecto. Pablo me había devuelto a mí misma, a riesgo de no volver a verme nunca. Después, bruscamente, con una pasión herida y desesperada, surgió, casi visible, el deseo. Pero me deseaba a mí, y se olvidaba de su propio deseo. Me poseía a mí, por mí, olvidado de su propio placer, abandonado. Los párpados se me hicieron transparentes, como si un gran sol de verano estuviera fijo sobre mi cara. De una manera formal, aquello fue una violación, y el despecho pequeño que me produjo pensarlo lo escupí alguna vez en palabras hirientes. Pero esa tarde, cuando al fin pude abrir los ojos, Pablo estaba a mi lado y había empezado a llover. Muchas cosas pasaron después en mi vida, pero esta fue la más importante. Ay, no sé, espero que les haya gustado. La verdad es que es mi cuento favorito de Inés Arredondo. De verdad me parece un cuento impecable, o sea, es perfecto. Am, bueno, para empezar, sé que no se va a ver porque la luz y bla, 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 pero aquí están marcados unos numeritos y varias palabras están encirculadas. Ahí se ve mejor. ¿Cómo cambia la cámara? Qué loco. Bueno, entonces, digamos que la atmósfera de este cuento está llena de suciedad. Todo lo que nos plantea es como suciedad, sucio. Déjenme limpiar mis lentes y sigo. Es que si no me desespera esa sensación de sentir que no puedo ver bien. A ver, mira. Voy a leerles las palabras que tengo encirculadas. Sucio, miserable, repugnaba, náusea, malestar culpable, temblaba, temía, repugnante, deseable, sufría,
maloliente, asustada, huyendo, cielo gris, tormenta, sofocada. Eso es muy importante, esa es la primera página. Porque también está esta parte de hace demasiado calor aquí. Es decir, nos plantea el escenario. Ay, no bostecé casi en todo el cuento. Creo que no bostecé en todo el cuento y ahorita ya. Llegan los bostezos. Mm, ya. Nos plantea el escenario, que es un departamento. Uy, perdón. Y por lo que da a entender es que tal vez está, no sé, en una unidad de departamentos que ya están desgastadas por el paso del tiempo o por lo que sea. Eso es como algo que nos puede dar un poco de contexto. No es algo que diga tal cual en el texto, pero es algo que podemos asumir a partir de todo lo que tenemos realmente en el texto. Entonces, bueno, el número 17, es decir, el departamento 17. Y justo nos está diciendo, hace algunos meses yo entraba a este departamento y subía las escaleras con una emoción totalmente feliz y no veía nada feo, todo era bonito, ¿no? Y luego la protagonista se la pasa diciendo, hace calor, qué calor, ay, el calor, ¿no? Pero al mismo tiempo hace una contraposición con el paisaje de afuera, ¿no? La parte de la lluvia, el cielo gris, o sea, esas partes de la nube, lo gris, la lluvia que esperamos que llegue o que en algún momento de su pasado llegó, ¿no? Pero ella siempre está con eso de, "Ah, qué calor hace, ay, hace mucho calor, voy a abrir la ventana, ¿no? Por ejemplo, en la siguiente página, eh, ay, es que esto es muy interesante y lo acabo de notar ahorita con las cosas que tengo subrayadas, porque todo lo que ella dice y todo lo que ella describe del departamento y de las sensaciones que ella siente son cosas negativas. Son putrefactas, sucias, malolientas, dolorosas. Pero cuando habla de Pablo, que es pues el otro personaje, dice, o sea, cambia estos por dulcemente, consolarme, necesitaba, acarició, calmada. O sea, ahí, justo cuando habla de Pablo, los adjetivos comienzan a cambiar. Ya no es todo tan horrible y sucio y putrefacto. Luego está esta cuestión de que, bueno, o sea, Pablo le dice, a ver, leí tu carta y no entiendo qué está pasando. O sea, me dices que te vas a casar con alguien y tú y yo ya habíamos quedado, o sea, ya hemos hablado de casarnos, ¿sí? ¿No? Y todo está bien, pero entonces ella dice esas palabras. Esas palabras que tienen que ver con lo monetario, ¿no? Y que al fin y al cabo siguen haciendo alusión a la descripción del departamento, de su vida, o sea, de la parte económica, ¿no? Y dice, y vivir aquí contigo en este departamento. Entonces, en ese momento es cuando Pablo comienza a cambiar y entonces los verbos que pone, porque aparte es importante recalcar que esto es solo la perspectiva de la protagonista, es decir, la perspectiva de las chicas, señora, mujer, eh, lo que sea, que está pues contándonos la historia y describiéndonos y bla, 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 todo lo que sucedió, ¿no? Entonces dice, me miró repentinamente a los ojos con rabia, temí que me golpeara, pero su ira se hizo desprecio. Dolió, bla, 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 bofetada. Ahí cambia, pero todo es parte de la perspectiva de la que está contando la historia. Luego aquí dice, necesitaba un porvenir mejor en otro sentido, sin renegar de aquel pasado hermoso y único. Eso de un porvenir mejor en otro sentido también puede dar alusión a esa parte económica, ¿no? No sabemos nada del otro hombre, o sí, no sabemos nada, más que se va a casar con él y que ella intenta convencerse de que lo ama, ¿no? Pero realmente no sabemos si esa es la única razón por la que pues se va a casar con el otro bote, ¿no? No lo sabemos. Luego, ay, es que este párrafo se me hace hermoso. Era la primera vez que me juzgaba, que me miraba desde una distancia insalvable, que me miraba desde afuera y yo sin comprenderlo del todo, supe que no me podría casar con otro, que no sabría caminar, hablar, pensar si detrás de mí no había siempre, de alguna manera, aquella única, insustituible mirada de amor que había perdido. Eso es muy interesante también porque habla de que ese momento en el que ella dice eso de y vivir en este departamento contigo
se abre esa distancia insalvable, ese ya no hay retorno, ese se acabó, ya nada va a poder ser como antes a partir de ahora. Pero aún así, Pablo, o sea, bueno, aquí hablan de que la protagonista empieza a hablar, quiere excusarse, por una parte está buscando una justificación para poder irse con el otro y decir, pues al final él fue malo conmigo, ¿no? Pero sabe que no puede y que al fin y al cabo tampoco quiere traicionar los recuerdos de ella en él, ¿no? No quiere transformar esa imagen de amor que tuvieron donde los dos fueron felices, pues en ese recuerdo de me voy con otro por dinero, ¿no? Entonces ella empieza a hablar, parece que le está dando ansiedad, como un ataque de ansiedad, y empieza a hablar de aquello, y bla, 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 hasta que él la mete en el baño. Y ella solo se da cuenta hasta que cae el agua. Eso nos puede dar a entender que habla de un momento en el que ni siquiera es totalmente consciente de qué está pasando. O sea, está tan ensimismada, tan enfocada en sus palabras, en su relato, en decir esto, en dar justificaciones, en hablar de su infancia, todo eso, que ni siquiera está viendo lo que pasa, sino que hasta que siente el agua, hasta que el agua hace contacto con su piel, es como, ala, ¿qué está pasando, no? Y ya, bueno, pues estoy en el baño. También algo interesante es que ella está mal, ¿no? Ella no está totalmente estable en este momento. Y luego tiene esta parte de que, pues, Pablo le regresa a sí misma a pesar de perderla para siempre. Eso es algo muy interesante, porque en realidad, aunque es mi cuento favorito, siento que ahora que estoy hablando de él después de mucho tiempo, siento que deja muchos espacios al aire. O sea, hay muchas cosas que no sabemos ni previas, ni durante el cuento, ni después del cuento. O sea, el final que nos da la autora Inés Arredondo nos deja en un final que no sabemos realmente si se separaron, si no se separaron, si ella se casó con otro o qué. Pero algo que me encanta de este cuento es esto. A ver, esperen. Ah, Pablo me había devuelto a mí misma, a riesgo de no volver a verme nunca. Se olvidaba de su propio deseo, me poseía a mí, olvidado de su propio placer. Es decir, nos da a entender que Pablo, después de todo, vivió con él un amor que fue lindo y bello, y realmente lo amaba. O sea, nos da a entender eso cuando dice, quise decirle, quise convencerlo de que no la amaba y de que amaba al otro, quise convencerme de que amaba al otro, pero esa parte de cuestión, pues no te puedes convencer, ¿no? De amar a alguien. Así porque sí, como, no, sí, no, yo no te amo, lo amo a él, ¿no? O lo que sea, con cualquier cosa. Es difícil convencerse a uno mismo de algo que pues tal vez no es real, ¿no? Y que tú sabes al final que no. Pero bueno, entonces al fin y al cabo Pablo, a partir de esta parte, se hace como una dualidad rara en la que en su memoria, pues fue su amor bonito, bla, 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 hasta que le dijo, pues mi ciela, me voy a casar con otro y sorry. Y aún así él le devolvió. Ella necesitaba poder irse sin sentir esa culpa, sin sentir, no sé, que tal vez se estaba equivocando, que era el peor error de su vida, etcétera, lo que ustedes quieran imaginarse. Y Pablo la devolvió a sí misma. Después de todo ese trance, esos discursos, no sé, la ansiedad de hablar y hablar y hablar y querer convencer al otro y a nosotros, incluso al propio lector, Pablo la mete a bañar, la seca, koshan, y ella siente que él mismo le está como devolviendo a sí misma. Es un poco extraño. Yo creo que se entiende, pero tal vez al explicarlo es más difícil. Después es curioso porque ella dice de una manera formal aquello fue una bio... eso, ¿no? Y el despecho pequeño que me produjo pensarlo lo escupí alguna vez en palabras hirientes. Luego esto, pero esa tarde, cuando al fin pude abrir los ojos, Pablo estaba a mi lado y había empezado a llover. Eso es muy interesante porque lo que yo siento cuando leo este cuento es como que eso fue como un reinicio de todo. Digamos, como, no sé, limpiar una computadora o
embellecer algo que ya estaba viejo, no sé, cuando rompes algo e intentas pegarlo y, no sé, le haces modificaciones para que se vea nuevo. O simplemente cuando tienes que cambiar una pieza de tu coche o bicicleta o lo que sea. Siento que es eso, pero aplicado en un término de una relación íntima entre dos personas. Y este final simplemente es eso. Muchas cosas pasaron después en mi vida, pero esta fue la más importante. Aquí no nos está diciendo si se casó, si se quedó con Pablo, si bla, bla, bla. Simplemente nos está diciendo que ese momento en el que ella fue, se supone que por última vez a casa de Pablo y que sintió todas esas cosas fueron lo que más la marcó, ¿no? Es lo que se debe entender. Esta fue la más importante. Y no sabemos nada más. Así que bueno, este, este es un poco. Bueno, ya le agregué más cosas, ¿no? Es que me encanta este cuento. Y la verdad es que, pues por ejemplo, tiene 15 párrafos. Es algo que también tengo enumerados los párrafos porque también es parte del análisis. Este, lo de los adjetivos, los sustantivos, o sea, esa parte en la que vamos viendo estos cambios. Pero también es importante hablar del narrador, porque ella es la narradora. Entonces, obviamente nos está ¿cómo se llama? Nos está hablando desde su propia perspectiva. Nosotros tenemos estos diálogos de Pablo, pero Pablo nunca nos está diciendo directamente pasó esto o pasó aquello. Así que también a veces hay narradores que son un poco listillos y nos quieren engañar como lectores. No estoy diciendo que este sea el caso, pero también es importante analizar eso y ver bien qué es lo que está pasando en cada cuento, porque obviamente cada cuento, cada poema, cada novela, ensayo, novela gráfica, cuento, bla, 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 pues está hecho con ciertos elementos para crear ciertas sensaciones, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos pronto. Bye.